Bienvenidos a su programa En el Ring. El propósito, divertirnos, entretenernos, pero también cuestionarnos, ser inquisitivos. Al final de cuentas, una mente empoderada es una mente libre, una mente pensante, es una mente que nos permite llevar las ideas a la acción. Y hay que aprender a debatir. Y uno de los grandes temas que para muchos, ha sido la causa y el obstáculo del desarrollo humano, y para otros ha sido el promotor del desarrollo, se llama la palabra nacionalismo. ¿Cuántas muertes se han cometido en nombre de esta palabra? O para otros, ¿cuántos triunfos se han dado? Bien decía Albert Camus, Premio Nobel de Literatura: amo demasiado a mi país para ser nacionalista. Pues, ¿usted qué opina? ¿El nacionalismo es bueno o es un imaginario colectivo que hay que empezar a borrar con la goma de un lápiz y volvernos ciudadanos del mundo? Señoras y señores, ¿el nacionalismo beneficia o perjudica a la humanidad? A favor del nacionalismo, peso completo, un aplauso para Adriana Moreno. Adriana es titular de la columna Vanguardia Política de la Organización Editorial Mexicana. Colaboró en la columna Frentes Políticos del periódico Excelsior, cuyo titular era Aurora Verdejo. Señoras y señores, de igual peso completo en contra del nacionalismo, tenemos a Luciano Cuadri. Un aplauso para él. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública. En el 2011 fue coordinador delegacional del partido Nueva Alianza en Xochimilco. Quiere ser delegado en Xochimilco. Ha tenido N serie de puestos en la función pública. Bienvenidos. Las reglas del juego son muy rápidas. La primera es que cada uno de ustedes tiene 90 segundos para decir por qué piensa como piensa. Ahorita viene su tesis. Pero en el segundo round, que es golpe bajo, el primero es golpe al cerebelo, en golpe bajo tiene que haber escuchado el diálogo de su contrincante para decir cuáles son los puntos débiles, los crímenes contra la lógica de lo que dijeron. ¿Cómo los argumentos no hacen lógica o razón? Después tendremos este jurado calificador, posteriormente una pregunta de su servidor y terminan con 30 segundos ininterrumpidos. Atención, el manejo del tiempo es tan importante como el manejo del contenido. Tienen 90 segundos, después de los primeros 20 se pueden interrumpir. Empezamos contigo. Aprieta el botón. Muchas gracias. Bueno, pues yo soy nacionalista 100%, especialmente en lo que hace mi país, México, quizás por una cuestión hasta generacional, ya que, bueno, pues yo tengo más de 50 años y nosotros fuimos formados dentro de un concepto de nacionalismo que emerge desde la independencia, desde que México quiere ser una nación soberana y libre, y bueno, pues también entiendo que la raya del nacionalismo y el chauvinismo puede causar muchísimo daño, y es por ello que yo ahora vengo a defender. Bueno, perdón, si causa muchísimo daño, precisamente yo creo que no podemos estar a favor del nacionalismo típico. El nacionalismo ha dejado grandes estragos, no solo en Europa, sino en América Latina. Tuvimos, bueno, los nacionalismos exacerbados de la Alemania nazi, de la Italia de Mussolini, y ahora en América Latina tenemos un nacionalismo exacerbado nuevo, representado en Chávez, y que ahora están diciendo que Bolívar era nacionalista. Para mí el nacionalismo ha sido una especie de manipulación y tergiversación de la información a cargo de gobiernos autoritarios. No, bueno, sí, efectivamente en el caso de Venezuela es un caso atípico, donde el presidente, primero Hugo Chávez y después su sucesor Nicolás Maduro, había dicho: el país, Venezuela soy yo, y esa es una manipulación. Aquí en México hay casos, la gente los recordará, hay casos muy personales donde dice el partido, el país soy yo, y eso es un grave daño. Sin embargo, el nacionalismo... Si me permites, en México creo que el nacionalismo ha tenido varias etapas, como bien mencionaste: la independencia, la revolución y después tratar de conformar este país pacificándolo a partir de Plutarco Elías Calles. Sin embargo, no hemos tenido estos sentimientos de nacionalismo hasta recientemente, gracias a la dictadura perfecta del PRI, como llamó Vargas Llosa, pero ahora sí nos enfrentamos a un nuevo nacionalismo en este nuevo debate que hubo sobre la reforma energética. Y yo creo que el tema de Pemex debe ser aquí fundamental para los mexicanos,
menos en el tema de la reforma. Curiosamente, el tema de Pemex es una de las muestras, a mi juicio, durante el cardenismo, una muestra de unidad nacional, donde más allá de ideologías y de racismos y de ideas contrarias, los mexicanos en este caso se manifestaron a favor de apoyar a un presidente y así poder nacionalizar, el petróleo. Hay incluso una película por ahí, La Rosa Blanca, protagonizada por Ignacio López Tarso, donde se da una muestra clara de cómo Estados Unidos y otras potencias extranjeras querían, pues, de plano quedarse con nuestro petróleo. Ahora entiendo que Luciano... Se acabó su tiempo, un aplauso para ella. Luciano, tienes 36 segundos ininterrumpidos, no se te pueden interrumpir. Okay. Cierra como puedas, vas, aprieta el botón. Bueno, el problema de Pemex es, en efecto, la expropiación petrolera. Era otra coyuntura, era cuando había el manejo de los recursos de hidrocarburos y había intervención por parte de empresas extranjeras sin algún control, sin mecanismos de mercado y sin mecanismos de transparencia en las instituciones mexicanas que vivían otro contexto histórico completamente distinto. Pero ahora es muy diferente, ahora no podemos hablar de un nacionalismo en el sector petrolero, puesto que es lo que nos ha llevado a la quiebra de Pemex, salvo en exploración y perforación. Yo creo que la apertura y ir en contra del nacionalismo es lo que va a permitir que este país abra las puertas y tengan más inversión. Un aplauso para ambos. En el siguiente round los invito a hacer un poquito de hermenéutica. Estamos defendiendo, cuestionando lo que todavía no definimos con claridad. Hemos tratado de dar algunos ejemplos, pero no me queda claro. ¿Podríamos vivir sin nacionalismo? ¿Es una natura humana formar tribus y naciones? ¿Podríamos avanzar evolutivamente y sentirnos ciudadanos del mundo? ¿Cómo lograr de que el nacionalismo saque lo bueno y lo no malo y no lo malo? Mi pregunta para ustedes, ahora empezamos contigo, es, primero, más allá del ejemplo, porque podríamos hacer tú y yo un debate, si también hubieron muchos intentos nacionalistas con el muralismo y posteriormente a través del arte, y que es una manipulación, y un poquito explicar bien lo que significa para ti, lo que no es, y por ende, en qué coincides y en qué estás en contra. Y después tú. Después de 20 segundos lo puedes interrumpir. Vamos, el nacionalismo. Apriete el botón. El nacionalismo sería una expresión de lo que es un conjunto, una sociedad, pero tiene, como hemos mencionado, rayas muy difusas. Es muy difícil saber cuándo termina un pueblo y cuándo empieza otro. Y justamente cuando un pueblo se autodefine tan estrictamente es cuando empiezan los problemas, cuando uno es fuera, cuando uno es exterior, y es cuando comienzan los problemas como en Europa vemos ahora. Lo que pasa es que yo considero que Luciano es un político muy joven y sin duda talentoso. El problema es que él viene de otra generación, perdón que remita tanto este problema del nacionalismo, que es un espacio geopolítico donde hay ciudadanos en torno a un Estado-nación y tienen elementos comunes, pero él es producto incluso de este fenómeno de globalización que se da en la actualidad y que pues se abren más las nuevas generaciones, los países. Perdón, ¿y no es esto positivo, la apertura? Porque precisamente el tirar las barreras de un nacionalismo muy estricto o un nacionalismo muy fuerte permite que haya mayor interacción, intercambio cultural y que haya mayor comercio. Y el mercado es lo que ha fortalecido. Incluso, bueno, cifras demuestran que la disminución de la pobreza viene a raíz del globalismo, de la globalización, perdón, a pesar de que parezca algo completamente fuera de lo racional. Bueno, sí, lo que pasa es que también hay riesgos y los riesgos, a mi juicio, son mayores. Por ejemplo, ya en algunas otras etapas de la historia contemporánea, por ejemplo, recordemos aquel dicho de Adolfo Aguilar Sincer de que México finalmente ratificaba se había convertido en el traspatio de Estados Unidos, ¿no? Entonces la línea de la frontera es tan delgada que se permite el intervencionismo y... Yo creo que, bueno, ese dicho de Sincer y después que lamentablemente le costó la vida, sí fue muy mal logrado, digamos, pero también la fortaleza económica y el desarrollo económico es lo que debe privilegiar. Yo creo que aquí, aludiendo, digamos, a esta hermenéutica de la definición de lo que es el concepto de nacionalismo, yo creo que más bien lo que nos debe preocupar es que los conceptos o no lleven al desarrollo económico y lleven a la disminución de la pobreza. Y si éramos o no el patio trasero de Estados Unidos, por la definición que fuera, yo creo que es lo que menos importa. Lo que más importa es el desarrollo económico y no tanto cómo lo interprete uno u otro político. Sí, bueno, estamos de acuerdo en tú has
puesto el concepto de nacionalismo en términos económicos, pero bueno, yo escuchaba en tu semblanza que tú quieres ser delegado en Xochimilco. Entiendo. Entonces ahí nos vemos con la identidad cultural, con el nacionalismo cultural. ¿Tú estarías a favor o en contra? Especialmente Xochimilco, que en cuanto a valores culturales es por excelencia. Entonces, ¿qué hay con el nacionalismo cultural? Te preguntaría. Bueno, ser antinacionalista tampoco significa perder la identidad. Por eso decía que hay una delgada línea. Una cosa es ser nacionalista extremo y otra cosa es mantener la cultura. Un aplauso para él, se le acabó el tiempo. Muy bien, Luciano. Ahora, tú tienes 18 segundos que nadie te puede interrumpir. Aprovéchalos, vas. Bien, bueno, pues yo voy más por la defensa del nacionalismo, pero bueno, efectivamente es muy difícil combinarlo con estos tiempos globales. Sin embargo, yo creo que en México, en época de campañas políticas y en el devenir político en general, el nacionalismo tiende a que los políticos... Un aplauso para los dos. Ahora es el momento del jurado. Distinguidos y estimados amigos, bienvenidos. Ustedes van a tener 3 minutos, no para decirnos si son nacionalistas o si apoyan. ¿Cuáles han sido los mejores argumentos? Yo siento que a ambos les fallaron criticarse varios crímenes contra la lógica. Vamos a ver su punto de vista. Preséntense, por favor, y bienvenidos. Qué gusto volverte a ver. Igualmente, Andrés. Soy Francisco Rodríguez, soy columnista político y también comentarista y conductor aquí en Azteca 13. Yo creo que Luciano está muy enfocado en el aspecto generacional, muy imbuido por el aspecto generacional y ha hecho una buena defensa de su no nacionalismo. Pero también Adriana también imbuida por su pertenencia a una generación que efectivamente fuimos educados en el nacionalismo tradicional, ha presentado bien sus argumentos. Yo daría empate. Hola, yo soy Agnet Pilatowski, politóloga de la UNAM y especialista en temas de migración. Y yo creo, Adriana, que te tocó defender lo indefendible, y no solo eso, sino frente a un oponente que parece que está entrenado para atacar, y eso es muy difícil. Creo que tus argumentos son muy válidos, el nacionalismo también es identidad cultural, y creo, Luciano, que tú confundes el no nacionalismo con la capitalización global. Y creo que defender el no nacionalismo, justificándolo con la apertura de mercados, es muy peligroso para su generación y para la nuestra también. Se lo doy a Adriana. ¿Quieres del maestro Pilatowski? Su hija. Salúdamelo mucho, un gran Gracias. filósofo. Va. Hola, soy Eric del Ángel, soy internacionalista e historiador, también soy columnista en diversos medios. Me parece que ninguno de los dos llegó al punto, al core, que era el nacionalismo. Hablaron incluso de películas, de Pemex, de una serie de elementos que hablan más del... ¿Qué sería para ti? El nacionalismo me parece que es una cualidad inherente a un grupo social, es decir, una nación, y en relación de eso se construyen rasgos culturales, historias en común, lenguajes, formas de expresar y de entender las cosas, ¿no? Entonces me parece que no tocaron ese punto, se fueron por más bien el uso del discurso del nacionalismo a favor o en contra de ciertos puntos, y en ese sentido me parece que quien se acercó más a ese elemento del nacionalismo, tratar de explicarlo, de construirlo, es la maestra. Hola, ¿qué tal? Yo soy Renata del Castillo, actriz egresada aquí de la Escuela de Televisión Azteca. Y bueno, me gustó muchísimo la ponencia de ambos, pero Adriana me parece que dio unos golpes bajos y bastante asertivos, aunque también Luciano, el discurso que manejó y con mucha información y fundamentos, pero pues Adriana definitivamente creo que ahondó mucho más en el tema y me gustó más. ¿Ustedes qué siento, opinan? Luciano. Yo les voy a hacer una pregunta breve, rápida, para profundizar. Primero, creo que parte importante de este programa es pensar sobre pensar, aprender a pensar. Y cuando alguien dice, es que mi generación es distinta a la tuya y reiterarlo, creo que ahí te faltó pegarle porque se puso de pechito. Es decir, no es que tengas la convicción, la maestra Pilatowski ayuda un poquito a decir esta generación y cualquier generación, es decir, el mal o el bien del tema no se debe a mi generación. Tú eres una persona pensante como tú, ¿y qué me importa si tu generación creía en los nazis o tu generación creía en las hadas o tu generación? A ver, ¿tú qué crees? ¿Está bien, está mal y por qué? Independientemente que sea algo generacional, porque el propósito del programa es empoderarnos individualmente. Entonces allí yo siento que hay un gran crimen contra la lógica de tu argumento. Segundo, y esta es la pregunta que yo les haría, a ti, y los voy a dejar comentar 30 segundos acá, a ti, cuando justificaste, dijiste, porque este fue el meollo de tu punto. Yo siento que tuviste golpes más certeros, difiero de ellos. Pero cuando tú dijiste, bueno, al final de cuentas,
lo que queremos es desarrollo económico, progreso económico, desarrollo nacional. Ahí me dio un poco de miedo. Yo sí creo que el nacionalismo es una parte de nuestra natura humana, pero yo le llamaría tribalismo. Necesitamos tener identidades. Pero también es muy peligroso como tú lo manejas. Pero el Tercer Reich, por ejemplo, y muchos otros estados-naciones que exaltaban un nacionalismo muy peligroso, sí lograron por un momento desarrollo económico. Y probablemente generaron xenofobia, genocidios, peligros, pero desarrollo económico, empleo y salir de una crisis como la del 29 sin duda alguna. Mi única pregunta hacia ti tendría que ver, ¿realmente esa es la condición necesaria y suficiente de cuidado con el nacionalismo? Y la pregunta para ti, imaginémonos que podamos tener nuestras identidades. Hoy los nacionalismos se están acabando. Las culturas y los países están cambiando. Ahora tu grupo cada vez va a ser más pequeño, se atomiza. Va a ser tu grupo de Facebook, tu familia de Twitter. Nos estamos siguiendo a otros tipos de mundos que antes no nos imaginábamos. Son muy distintos. Pero la pregunta que yo te hago es, ¿está bien o está mal defender por defender una cultura como superior a otra o simplemente defender y mantener nuestras tradiciones y nuestras identidades o generar una diversidad de nuevas identidades? Es decir, yo lo que quisiera ver en tu reflexión de tus 30 segundos al final de cuentas es, más allá de tu generación, si tú pudieras realmente ayudarnos a todos nosotros a pensar por qué y cómo lo debemos de asimilar el nacionalismo, ¿qué dirías en 30 segundos? Y después tú. Como ella empezó, ella va a terminar. Entonces vas tú, vas. ¿Se puede interrumpir ahora? No, aquí ya no. Correcto. O pueden contestar lo que hayan dicho, ¿eh? Este Sí. es su tiempo, ¿ok? Vamos, 30 segundos. Listo. Yo me refería al tema de desarrollo económico, precisamente porque los nacionalismos se han cerrado. Precisamente mencionabas la Alemania, que sale de la crisis del 29, pero yo creo que son casos específicos. Los alemanes son bien conocidos por tener una fuerza industrial, una capacidad industrial de recuperación muy rápida. Pero otros nacionalismos, como mencionamos el de Venezuela, lo que han hecho al aislarse, o lo que hizo después Lula con Petrobras, es echar abajo la economía. A eso me refiero con esa delgada línea, lo que no significa precisamente que haya que perder los valores y costumbres. Un aplauso, por favor. Tienes 30 segundos. Vas. Bien, pues yo creo que en esta época de globalización sin duda hay que defender el nacionalismo, pero el común denominador aquí ha sido que se ha establecido el chauvinismo, la xenofobia y yo creo que el nacionalismo no puede ser tribal, tiene que ser un concepto más general en torno a un Estado-nación y tiene que salvarse y rescatarse toda esa variedad de nacionalismos, el cultural, no solo el económico y la identidad como país. Un aplauso, por favor. Es un tema tan equívoco. Yo les quiero compartir muy brevemente algo que a mí me ha preocupado en los últimos tiempos. Thomas Mann en 1929 recibe el Premio Nobel de Literatura y en el 30 da un gran discurso que le llama a los alemanes a entrar en razón. Posteriormente, en el 33 deja Alemania, se casa con una mujer judía, él no era judío, y a partir del 41 desde California empieza a hacer un programa de radio que se llama Escucha Alemania. Escucha Alemania, son 25 programas en alemán que a través de BBC Londres entran a Alemania. Y aquí el tema es Escucha Alemania. Yo lo que quiero decir es que hay líderes muy peligrosos que exaltan el nacionalismo, que se ponen un sombrero que dice Great America Again, ¿sí? Que hablan de esa grandeza y que simplemente lo que me preocupa es que los ciudadanos deben de tener la conciencia y la capacitación de no votar por líderes falsos, por gente que te exalta una parte tribal tuya de hacerte gigante, de hacerte creerte que tu nación y tu identidad te hace poderoso y voraz, y que no sería nada sin seguidores. Y me asusta de sobremanera que haya gente que sigue este tipo de gente, y sobre todo cuando ellos están llenos de prejuicios. Y sobran los nombres para decir algunos, pero en la época contemporánea, en carreras políticas que vimos en Estados Unidos, vemos ese tipo de exaltación, peligrosas y perversas. Señoras y señores, que no solo escuche Alemania, que escuchemos todos los ciudadanos del mundo y no caigamos en la sinrazón de la trampa. Esto fue En el Ring. Muchas gracias.